Hola y bienvenidos de nuevo a Night Scared. Sé que muchos de ustedes sintonizan para relajarse y quedarse dormidos, así que antes de acomodarse, ¿qué tal si dejan un comentario para decirme desde dónde están escuchando en el mundo? Y si están disfrutando estas historias, no olviden darle like al video y suscribirse para más. Muy bien, pónganse cómodos, relájense y sumerjámonos en la historia. Era una noche fresca y tranquila, uno de esos raros momentos en los que todo el vecindario parece entrar en hibernación. Las calles vacías, el aire cargado de silencio y el tipo de quietud que te inquieta. Llevaba casi 8 meses trabajando como repartidor de comida y me había acostumbrado a la calma de los turnos nocturnos. A estas alturas, el sonido de mi bicicleta eléctrica zumbando durante la noche era algo natural. Por mucho que disfrutara de la tranquilidad, había algo en ella que carcomía los bordes de mi mente. Cada crujido de una ventana, cada sombra en el rabillo de mi visión, estaba casi demasiado quieto. Había estado trabajando en turnos nocturnos durante los últimos 3 años. Claro, tuve algún encuentro extraño, ocasional con adolescentes que intentaban ser graciosos o hacerme bromas, pero nada demasiado espeluznante. Hasta esa noche. La noche todo cambió. Era jueves por la tarde. Otra noche más. Otra entrega que hacer. El aire frío mordisqueaba mis dedos mientras conducía. Mi bicicleta zumbaba debajo de mí, llevándome por las calles soñolientas. Eran alrededor de las 8:15 p.m. cuando recibí un pedido de McDonald's. Una petición estándar. Miré la dirección. Estaba a unos 12 minutos. No es el peor viaje. Todavía me quedaba batería de sobra para llegar después a casa. El clima no fue nada extraordinario. Hacía frío, pero era manejable, siempre y cuando tuviera una chaqueta decente y no cayera bajo la lluvia. Afortunadamente, el clima acompañó cuando recogí el pedido y comencé mi viaje a la casa del cliente. Las calles estaban prácticamente desiertas. El tipo de noche en la que los únicos sonidos eran el zumbido de mi bicicleta y el ocasional crujido de hojas secas a lo largo de la acera. A medida que me acercaba a la casa, reduje el paso, tratando de encontrar el número de la casa. No fue la tarea más fácil en la oscuridad. Dejé mi bicicleta junto a la acera y caminé hacia la puerta. Unos segundos después de llamar, escuché un movimiento en el interior. La puerta se abrió y allí estaba una señora, sonriendo. Me saludó calurosamente, tomó la comida, me entregó una propina y me agradeció antes de cerrar la puerta detrás de ella. Una interacción normal, o eso pensé, pero algo al respecto no me sentó bien. Había estado cargando mi teléfono en mi bolsillo y el cable siempre sobresalía de manera incómoda. Entonces, caminé por un callejón estrecho cercano para arreglarlo. Estaba tratando de ser rápido, porque odiaba quedarme demasiado tiempo afuera de una casa, especialmente con las cámaras de los timbres mirándote como ojos en la oscuridad. Saqué mi banco de energía, desconecté mi teléfono y revisé la nueva lista de reproducción que había puesto. Mientras guardaba mi batería portátil en el bolsillo de mi chaqueta, se me erizaron los pelos de la nuca. El aire pareció espesarse y el silencio se convirtió en algo inquietante. Mis instintos me gritaron. No podía evitar la sensación de que me estaban observando. Me volví ligeramente y miré hacia el callejón.
Un par de pasos lentos resonaron detrás de mí, pasos que se acercaban con cada latido. El callejón era estrecho, demasiado estrecho para que no me diera cuenta si había alguien detrás de mí. Me bajé de la bicicleta, tratando de hacer espacio para que pasara quien fuera, pero no se movió. Simplemente se quedaron allí. Me di la vuelta. Fue entonces cuando la vi. Una mujer estaba a solo unos centímetros de mí, su rostro demacrado y enfermizamente pálido. Su largo cabello colgaba alrededor de su rostro como enredaderas enredadas, y sus ojos, esos ojos vacíos y hundidos, me miraban con una intensidad que me heló la sangre. Parecía alguien que no había dormido en semanas, su piel casi traslúcida y su respiración lenta y entrecortada. La inquietud en mi estómago solo se hizo más profunda. Ella no solo me estaba mirando, respiraba pesadamente por la boca. Podía escuchar la desesperación en cada respiración. Y luego, con una voz que me provocó escalofríos, dijo: «Tienes mi comida». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helado. ¿Cómo era posible que ella fuera el cliente? Acababa de entregarle el pedido a la mujer que estaba dentro. No tenía sentido. Traté de razonar con ella. «Creo que otro conductor tiene tu comida. Acabo de entregarla a otra persona», dije, tartamudeando, sin estar segura de lo que realmente estaba pasando. Ella no respondió. Ella simplemente me miró fijamente y su rostro se torció en una mueca espeluznante. «No», dijo con firmeza, su voz mezclada con agresión. «Esa era mi comida». La confusión y el miedo se apoderaron de mí. Podía sentir el pánico aumentando en mi pecho. Cogí mi teléfono y revisé el pedido nuevamente. «¿Desde dónde hiciste el pedido?», pregunté, tratando de mantener la calma. Los segundos parecieron horas. Si tenía razón, podría ayudarla a obtener un reembolso, pero todo lo relacionado con esta interacción parecía incorrecto. La forma en que miraba, su falta de expresión real y el aire a nuestro alrededor se sentía cargado de peligro. «¿Dónde está tu nombre?», continué, tratando de obtener más información. «Comprueba la aplicación. Debería mostrarte el pedido y el estado». Ella no respondió. En cambio, dio un paso adelante y levantó la mano hacia mí. «Mi comida. Necesito mi comida». Me congelé de nuevo. Algo hizo clic en mi mente. Ella no estaba preguntando. Ella ni siquiera estaba suplicando. Ella era exigente. En ese instante, me di cuenta de lo mal que estaba toda la situación. A ella no le importaba la comida. Ella no era una vagabunda. Algo estaba mal y tuve que escapar. Saqué una barra de proteína de mi mochila, con la esperanza de apaciguarla. «Tengo comida si la quieres», ofrecí, extendiendo el bocadillo en mi mano. Sus ojos brillaron. Me arrebató la barra de granola de la mano, con los dedos helados. Dio un paso más cerca de mí y su respiración salió en un silbido bajo y gutural. «Quiero mi comida», escupió. Su voz se volvió más amenazadora. Podía sentir mi corazón acelerarse, el miedo apretando mi garganta. Di un paso atrás, casi tropezando con mi bicicleta, mientras intentaba poner distancia entre nosotros. «Por favor, solo revisa tu aplicación». Intenté de nuevo, pero mis palabras fueron recibidas con su gruñido frenético. Sin previo aviso, ella gritó, un grito estridente y espeluznante que resonó por el estrecho callejón. Parecía como si el mundo se hubiera detenido. Mi mente no podía comprender lo que estaba pasando. En ese momento me di vuelta. Mis instintos me gritaban que corriera. Salí disparado.
saltando sobre mi bicicleta. No miré atrás, no pude. El sonido de sus gritos seguía atormentándome mientras pedaleaba furiosamente, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Podía oír sus pasos golpeando el pavimento detrás de mí. El sonido de una persecución enloquecida. Mi respiración se hizo entrecortada mientras empujaba la bicicleta a un modo de mayor asistencia, tratando desesperadamente de escapar. Pero entonces sucedió. Ella lo alcanzó. Sus dedos fríos se agarraron a la parte trasera de mi bicicleta. Grité. El pánico inundó mi cuerpo. Podía sentir el raspado de algo afilado en el costado de mi bicicleta. Y cuando me atreví a mirar hacia atrás, la vi sosteniendo un cuchillo en la mano. Con el rostro contraído por pura rabia, no me detuve. No pude. Mis piernas ardían mientras empujaba más fuerte, más rápido, tratando de dejarla atrás. El sonido de sus gritos enojados se hizo más distante mientras pedaleaba por las calles, mi visión borrosa por el miedo y el aire frío azotando a mi lado. Tuve que alejarme. Al final encontré un refugio seguro en una gasolinera abierta las 24 horas. Entré corriendo, con las manos temblando mientras le contaba al empleado lo que acababa de suceder. Llamé a la policía, esperando que hicieran algo. Me quedé adentro, aterrorizada de que la mujer volviera a encontrarme. Cuando llegó la policía, señalé el hatchback rojo que había visto antes, pero el desinterés del oficial no hizo más que aumentar mi miedo. ¿Qué quieres que haga al respecto?, dijo, apenas mirando el auto. Quería gritar, quería decirle que estaba en peligro real, que no lo estaba imaginando, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Al final, salí de la situación. Un compañero de trabajo se hizo cargo de la entrega y me permitieron terminar mi turno. Temprano, regresé con él, mi mente acelerada. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera escapado? ¿Qué habría hecho si me hubiera atrapado? Incluso ahora, no sé si algún día volveré a ser el mismo. Todavía tengo esa sensación, ese miedo primario, cuando escucho pasos detrás de mí por la noche. Siempre estoy mirando por encima del hombro, siempre preguntándome si la dama del callejón todavía está ahí afuera, esperándome. Nunca olvidaré la sensación de sus dedos en mi bicicleta y el sonido de sus gritos. En 2019, yo era solo un joven de 19 años que intentaba resolver las cosas de la vida. No tenía una dirección real y, en ese momento, ya había abandonado la universidad para trabajar a tiempo completo. Era camarera en un conocido restaurante en una bonita zona de la ciudad. La zona era encantadora, llena de encantadoras tiendas y pequeños cafés. La mayoría de los clientes eran agradables, tal vez un poco arrogantes a veces, pero nada que hiciera saltar las alarmas. Hasta que llegó Mike. Mike fue contratado como gerente suplente, mientras nuestro jefe habitual estaba de baja por maternidad. Se suponía que solo estaría allí unos meses, pero esos meses cambiaron todo. Mike no solo era un buen jefe, era excepcional, era justo, trabajador y amable, y realmente parecía preocuparse por nuestro bienestar. Mike no era uno de esos jefes que se escondían en su oficina. Trabajó con nosotros, se rió con nosotros e hizo que todo el turno pareciera más liviano. Incluso cuando las cosas se pusieron caóticas, tenía una manera de hacernos sentir a todos como un equipo, una verdadera familia. Era algo raro, especialmente en el negocio de la restauración. Rápidamente se convirtió en un mentor para mí, animándome a esforzarme más
y a demostrarme a mí mismo que podía hacer más. Poco después me ascendió. Me sentí afortunado de tener un jefe que me apoyaba tanto. Había otro empleado, James, que también trabajó junto a nosotros durante ese tiempo, y los tres, Mike, James y yo, formamos un vínculo que parecía inquebrantable. Nuestros turnos juntos estuvieron llenos de risas y bromas internas, y realmente disfruté venir a trabajar. Con el paso de los meses, la estancia de Mike en el restaurante llegó a su fin y fue agridulce. James y yo estábamos devastados porque, sinceramente, Mike era el mejor jefe que habíamos tenido. Cuando se fue, sentimos como si perdiéramos a un amigo, además de un mentor. Prometió que se mantendría en contacto y juramos permanecer conectados. Pasó un año y James y yo nos mantuvimos en contacto con Mike a través de las redes sociales y reuniones ocasionales. Estaba realmente feliz cuando James y yo empezamos a salir. Él pensaba que éramos perfectos, el uno para el otro, y sinceramente no pude evitar estar de acuerdo. Fue durante ese tiempo que James le propuso matrimonio y comenzamos a planificar nuestra boda. Tan pronto como empezamos a pensar en nuestra fiesta de bodas, no teníamos ninguna duda. Queríamos que Mike fuera parte de ella. Él fue parte de nuestra historia desde el principio y nos pareció correcto que desempeñara un papel en un día tan especial. Le pedimos que hiciera una lectura durante la ceremonia y Mike aceptó amablemente. Nos dijo lo honrado que se sentía. Nunca olvidaré ese momento porque sentí que todo estaba encajando, pero las cosas dieron un giro extraño el día de la boda. Teníamos todo listo. Nuestras familias estaban allí. La decoración era perfecta y la música era perfecta. Pero cuando llegó el momento de que Mike hiciera la lectura, no lo encontraba por ningún lado. Intentamos llamarlo, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de nosotros cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar y nos dimos cuenta de que él no vendría. Finalmente, James logró localizarlo. Mike le dijo que no podía salir del trabajo y que, después de todo, no podría asistir a la boda. Nos quedamos impactados. Mike, el chico que era como nuestra familia, se había marchado en el día más importante de nuestras vidas. No lo entendimos y, aunque tratamos de no dejar que eso arruinara el día, ambos nos quedamos con una sensación de decepción y confusión. Intentamos dejarlo pasar, pensando que tal vez había una explicación razonable, pero pasaron los días y nunca volvimos a saber de Mike. Eso fue hasta un año después. En ese momento, James y yo solo habíamos hablado con Mike un puñado de veces. Su ausencia en nuestras vidas era cada vez más difícil de ignorar. Un día, James recibió una llamada aleatoria de un número que no reconocíamos. Lo cogió y, para su sorpresa, era Mike. Puso la llamada en el altavoz para que yo también pudiera saludar, pero la conversación rápidamente se volvió inquietante. Mike quería saber si podía quedarse con nosotros unos días. Inmediatamente estuve de acuerdo, pero James me lanzó una mirada. Había algo en sus ojos que me hizo dudar. Mike explicó que había estado viviendo con su padre y cuidándolo porque tenía una enfermedad terminal, pero la historia dio un giro extraño cuando dijo que la noche anterior había revisado las imágenes de la cámara de seguridad y había visto a su padre parado junto a él con un cuchillo mientras dormía. En ese momento, James y yo estábamos increíblemente confundidos e incómodos. La voz de Mike sonaba distante, como si estuviera exhausto, y los detalles no cuadraban.
Me sentí mal por él. Lo hice. Pero James, siendo más cauteloso, señaló que era extraño que Mike, que alguna vez tuvo éxito y tenía una vida en común, ahora se acercara a nosotros desde kilómetros de distancia. ¿Por qué no pedir ayuda a su familia? ¿Por qué nosotros, las últimas personas con las que había estado cerca, éramos a quienes se acercó? A pesar de mi buen juicio, acepté dejarlo quedarse unos días. James, por su parte, tenía dudas, pero accedió, probablemente para evitar un enfrentamiento. Mike finalmente llegó a nuestra casa y le di una cálida bienvenida, dándole un abrazo, tratando de hacerlo sentir cómodo, pero él no me devolvió el abrazo y me sentí mal. No le hice caso, asumiendo que simplemente estaba incómodo o emocionalmente agotado. Lo acompañamos a la habitación de invitados y después de unos momentos nos preguntó si podíamos llevarlo al supermercado. Pensé que era extraño, considerando que él decía estar arruinado, pero nuevamente no presioné. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Tenía cupones de alimentos, algo que me pareció extraño teniendo en cuenta su pasado. Solía ser un empresario, tuvo una carrera exitosa y sin embargo, ahora pedía ayuda básica. Cuanto más hablaba, más comencé a notar las grietas en su historia. Era como si nos estuviera dando piezas de un rompecabezas, pero ninguna encajaba del todo. No hubo detalles. No hay respuestas a nuestras preguntas. No fueron solo las cuestiones financieras. Fue su comportamiento. Mike estaba empezando a exceder su bienvenida, sin cumplir su parte del trato de ayudar en la casa. La habitación de invitados, que alguna vez estuvo impecable, ahora parecía un desastre, con envoltorios de comida, bebidas y ropa esparcidos por todas partes. Incluso encontramos un bote de helado derretido en la mesita de noche, dejado allí durante semanas. Fue asqueroso, incluso irrespetuoso, pero Mike nunca asumió la responsabilidad. Cada excusa que dio fue siempre culpa de otra persona. James y yo empezamos a sentirnos más incómodos cada día que pasaba. Le habíamos ofrecido la oportunidad de quedarse y ayudar, pero cuanto más se quedaba, más nos sentíamos como extraños en nuestra propia casa. Mike siempre había sido una persona a la que admiramos, pero ahora no podía evitar la sensación de que algo andaba muy mal. El hombre que alguna vez admiré parecía una sombra de la persona que alguna vez fue. Y la peor parte fue la forma en que hablaba de todo. Las personas que supuestamente se habían vuelto contra él. Las innumerables coincidencias que habían conducido a su caída. Todo en Mike parecía una serie de acontecimientos desafortunados, pero en el fondo sabíamos que había más en la historia de lo que él dejaba entrever. Estaba escondiendo algo, y cuanto más intentaba ignorarlo, más me carcomía. Algo en toda esta situación se sentía mal. Todavía recuerdo esa noche, cuando todo cambió. Fue un momento de vulnerabilidad, y yo había estado sentado con Mike mientras estábamos trabajando juntos. No sé por qué, pero algo en esa noche me empujó al borde del abismo, y las compuertas se abrieron. Rompí a llorar, y le confesé lo mucho que me dolía mi matrimonio, lo mucho que había cambiado James, lo frío y distante que había sido conmigo. Mike, que siempre había sido ese hombro en el que apoyarme, me ofreció palabras de consuelo, pero no era solo simpatía, era algo más, algo que parecía genuino. Me confesó algo que llevaba tiempo ocultando. Había notado lo cruel
que podía hacer James conmigo y me dijo que lo sentía, que no lo merecía. En ese momento, escuchar esas palabras de Mike fue como una validación que nunca había recibido de nadie más. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Mike había sido testigo de primera mano de lo que yo había estado pasando durante años, y escucharlo reconocerlo fue a la vez reconfortante y aterrador. Era como si todo lo que había sufrido finalmente hubiera sido reconocido por alguien en quien confiaba. Al día siguiente, Mike se ofreció como voluntario para lavar los platos, algo que, en ese momento, ya me había cansado de hacer sola. Me aseguró que él se encargaría de ello, y por una vez no discutí. Lo dejé así, confiando en que cumpliría su palabra. Pero las cosas dieron un giro inquietante cuando Mike recibió una llamada telefónica diciéndole que a su padre no le quedaba mucho tiempo de vida. Quería ir a verlo y yo, sin pensarlo, 2 veces, me ofrecí a llevarlo. James, por supuesto, no mostró ningún interés en ayudar, lo que solo alimentó la creciente distancia entre nosotros. Entonces, acepté ir con Mike para brindarle apoyo moral. De camino a la casa de su padre, Mike comenzó a hablar sobre la condición de su padre, revelando que su padre tenía demencia y había estado haciendo comentarios extraños, a veces acusatorios. Una de las acusaciones fue particularmente impactante, que Mike había robado todos los ahorros de su padre. Mike lo restó importancia, diciendo que todo era una tontería debido a la demencia, pero algo en la forma en que lo dijo no me sentó bien. Cuando finalmente llegamos a la casa de su padre, me sorprendió ver que no parecía un hombre al borde de la muerte. En cambio, estaba despierto, alerta y, curiosamente, incluso nos pidió que le lleváramos Burger King. Intenté justificarlo mentalmente, pero algo no encajaba. ¿Por qué actuaba con tanta normalidad cuando supuestamente se estaba muriendo? Mientras estábamos sentados allí, tratando de entablar una pequeña charla, no pude evitar sentir el peso de la situación. Mike seguía asegurándome que era la demencia la que hablaba, pero una parte de mí se preguntaba si había algo más en la historia. No quería entrometerme, pero me parecía mal, como si hubiera algo más oscuro acechando bajo la superficie. En ese medio de esta incómoda visita, recibí una llamada de James. Estaba furioso, exigiendo saber por qué me había ido otra vez sin lavar los platos que Mike había prometido lavar. Su ira era palpable por teléfono y una vez más amenazó con divorciarse, como si fuera la solución a cada problema. Esa amenaza se sintió como una bofetada, pero no fue hasta que Mike se volvió hacia mí y me miró que supe que no estaba solo en mis sentimientos. Esa noche, finalmente, estallé. Con la validación de Mike, dije con valentía: bien, ya no, me echarán en cara el divorcio, así que sí lo es. No podía seguir viviendo en una relación tóxica en la que me menospreciaban constantemente, así que me alejé de James y finalmente di un paso que debería haber dado hace años. Cuando salimos del hospital, el padre de Mike todavía estaba vivo y comía barras de chocolate como si nada hubiera pasado. No tenía a dónde ir, así que terminé en casa, durmiendo en el sofá. Durante 2 días enteros no hablé con James, y durante ese tiempo, Mike me ofreció un lugar donde quedarme. Dijo que a su mamá le parecía bien, pero no pude evitar sentir lo extraño de la situación. ¿Por qué Mike estaba tan ansioso por sacarme de mi propia casa? Si todo estaba bien, ¿por qué su propia madre no lo ayudaba?
pero acepté su oferta de todos modos. No podía soportar más estar en casa, rodeada de tensión y desorden. Mike insistió en quedarse conmigo, lo cual no me pareció bien, pero me aseguró que a James le parecía bien. En el transcurso de esa semana, lloré casi todos los días y le abrí mi corazón a Mike. Se quedó despierto conmigo cuando me desperté en medio de la noche, sumido en una espiral de dudas y tristeza, pero había algo inquietante en cómo me consoló. No cruzó ninguna línea, pero sintió que su atención se desviaba hacia algo más. Después de que terminó la semana, me fui a quedar con mis padres y Mike volvió con James. La tensión entre ellos dos era insoportable. Apenas hablaban y cuando lo hacían, estaba lleno de amargura. Algo no estaba bien con Mike, pero no podía precisar exactamente qué. Era como un fantasma, alguien que parecía vivir en las sombras, alimentándose de la negatividad. Entre James y yo, una noche, tuve un impulso abrumador de preguntarle a James si Mike alguna vez había dicho algo sobre mí que hubiera prometido no decirme. James dudó. Luego confirmó que Mike también le había estado contando cosas diseñadas para alimentar la ruina de nuestro matrimonio. No se trataba solo de enseñarme cómo ganar dinero o complementar mis habilidades. Mike había estado alimentando las inseguridades de James, haciéndole creer que yo era demasiado estúpida para aprender algo, que era una carga. Mike había estado jugando en ambos bandos, orquestando cuidadosamente una brecha entre nosotros, alejándonos cada vez más. Cada palabra que dijo fue calculada, diseñada para hacer que nos resentimos más unos con otros. Sabía exactamente qué decir para hacernos dudar de nosotros mismos y de los demás. No fue hasta esa noche que me di cuenta de lo manipulador y de dos caras que había sido Mike. Había estado trabajando detrás de escena, destruyendo lentamente todo lo que teníamos. James lo echó esa noche y nunca volvimos a hablar con Mike. Pasaron los meses y finalmente solicité el divorcio. Por muy doloroso que fuera, sabía que era el único camino a seguir. La influencia de Mike había sido tóxica, pero me dio la claridad para ver que merecía algo mucho mejor que la forma en que James me había tratado. Había terminado con las mentiras, la manipulación y el dolor. Poco después del divorcio, recibí una llamada de la madre de Mike. Estaba preocupada y quería saber por qué le habían pedido a Mike que abandonara la casa de James tan abruptamente. Le conté todo y no se sorprendió en absoluto. Me dijo que Mike no estaba bien de la cabeza y que todo lo que había afirmado nunca había sido probado. Lo último que escuché sobre Mike fue de su madre, quien me envió un mensaje de texto para decirme que había sido ingresado en un centro psiquiátrico y que no estaría fuera por mucho tiempo. Ella no quiso decir más, pero yo no necesitaba escuchar nada más. Mike había causado suficiente daño y ahora estaba donde pertenecía. No sé por qué Mike había hecho todo esto, cuáles eran sus motivaciones o qué esperaba ganar al destrozar mi vida. Pero una cosa era segura: él no era el hombre que alguna vez admiré, la persona que una vez había sido mi mentor, mi amigo. Se había convertido en algo irreconocible y finalmente estaba libre de la pesadilla que él había creado.